En el momento en que los ojos de David se entrecerraron en nuestro porche esa sofocante tarde de julio, supe que el hombre con el que me había casado había desaparecido. Su camisa azul planchada contrastaba con la rabia que coloreaba su rostro mientras me señalaba con el dedo, exigiendo a nuestros hijos y todo lo que habíamos construido juntos. Emma y Ethan se aferraron a mis piernas, sus pequeños cuerpos temblando contra los míos, mientras su padre, un hombre que una vez leía cuentos de buenas noches con voces de personajes, se convertía en alguien irreconocible. Me mantuve firme entre ellos, y su furia, los papeles del divorcio aún calientes en mi mano, descubriendo una fuerza que nunca supe que poseía. Lo que no podía saber en ese momento era que su desesperación no tenía nada que ver con el amor, y todo que ver con lo que estaba a punto de descubrir. Antes de empezar, tengo curiosidad por saber desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí ahora mismo. Déjamelo saber en los comentarios abajo. Por favor, suscríbete a nuestro canal porque tu apoyo significa todo para mí. Solía creer que el amor te dejaba ciego. Ahora sé que solo ajusta tu visión lentamente, como los ojos en la oscuridad, hasta que las cosas anormales parecen perfectamente normales. Así fue como me perdí las señales durante tanto tiempo. 7 años como un prometedor abogado en Mitchell & Reed, y me fui sin pensarlo 2 veces cuando David lanzó su firma de inversiones. Parker Financial Solutions sonaba tan sólida, tan confiable, justo como David mismo, con su sonrisa perfecta, su manera de hacer que todos se sientan especiales, especialmente nuestros hijos. Emma con sus ojos serios siempre observando, aprendiendo. Ethan con su energía desbordante y confianza. Éramos la familia perfecta en nuestra casa colonial, con la cerca blanca en Oakwood Heights. Los vecinos nos envidiaban. Mis padres cuestionaron mi decisión de dar un paso atrás en mi carrera, pero eventualmente, ellos también cayeron bajo el hechizo de David. Nunca te he visto tan feliz, dijo mi madre en nuestra última cena familiar, hace apenas 3 semanas. Ella no vio cómo mi sonrisa se congeló cuando David me interrumpió a mitad de frase. Ella no se dio cuenta de cómo él controlaba cada conversación, de cómo su teléfono nunca se separaba de él, cómo mis opiniones se habían vuelto irrelevantes poco a poco. La cena que organicé para los clientes de David el mes pasado fue perfecta. Todos comentaron sobre nuestra hermosa casa, nuestros hijos bien educados, la comida gourmet que había pasado días preparando. Más tarde esa noche, David mencionó expandir su base de clientes internacionalmente. Vamos a necesitar una casa más grande pronto, dijo, besándome la frente antes de quedarse dormido. Me quedé despierta preguntándome por qué eso no me emocionaba. Ayer estaba preparando otra cena con un cliente organizando la oficina en casa de David. Algo que él normalmente prohibía, pero que había solicitado porque estaba demasiado abrumado con este nuevo inversor japonés. Fue entonces cuando los encontré de divorcio ya llenos esperando mi firma. Junto a ellos, una nota adhesiva con la letra de David. Que Sara firme después de la cena de los Thompson. Los mudanceros confirmados para... Mis manos temblaban mientras me sentaba en su silla de cuero. La vida que pensaba que teníamos estaba terminando, y ni siquiera me habían consultado. Solo informado. Mientras colocaba los papeles de vuelta exactamente como los había encontrado, mi codo golpeó una carpeta de su escritorio. Los extractos bancarios se derramaron por el suelo. Cuentas extranjeras, transferencias masivas, números que no tenían sentido para nuestras finanzas familiares, y una sola fotografía que lo cambió todo. David con su brazo alrededor de un hombre que reconocí de las noticias. Un hombre recientemente arrestado por fraude de valores. Pasé la tarde en un estado de aturdimiento, preparando la cena mecánicamente, mientras los niños jugaban en el patio trasero. Mi mente corría a través de las opciones. Confrontarlo, pretender que no vi nada, llamar a un abogado. El peso del descubrimiento presionaba contra mi pecho hasta que apenas podía respirar. Cuando el coche de David entró en el camino de entrada antes de lo esperado, mi estómago se anudó. Nunca llegaba a casa antes de las 7. Algo estaba mal. La puerta principal se abrió de golpe. ¿Dónde están? La voz de David resonó por toda la casa. No, hola, no estoy en casa. Solo una demanda, aguda como vidrio roto. ¿Los papeles? Mi voz sonó pequeña, incluso para mí. Los encontré esta mañana. Su rostro se transformó, no con culpa ni siquiera con ira, sino con cálculo.
Sus ojos se movieron rápidamente como si estuviera reevaluando un campo de batalla. No los malditos papeles, Sara. Mis archivos. El portafolio de Carson. El disco duro externo. Su voz bajó peligrosamente. ¿Qué más viste? Los niños aparecieron en la puerta trasera, atraídos por la conmoción. Los ojos de Emma se agrandaron mientras evaluaba la tensión, siempre tan perceptible. Papá llegó temprano. Ethan se lanzó hacia adelante, pero Emma le agarró el brazo. Ve arriba, dije, tratando de mantener la voz firme. Mami y papá necesitan hablar. La expresión de David se suavizó artificialmente mientras los miraba. En realidad, chicos, hagan sus maletas de una noche. Vienen conmigo a casa de la abuela y el abuelo Park. No van a ninguna parte. La firmeza en mi voz me sorprendió incluso a mí. David se movió con una velocidad aterradora, agarrándome del brazo y llevándome hacia el porche delantero. Fuera. Ahora. El sol de la tarde se sentía obscenamente brillante mientras cerraba la puerta detrás de nosotros, dejando a los niños mirando a través de la ventana. ¿Te crees muy inteligente? Revisando mis cosas. Su susurro se sentía más amenazador que un grito. He estado planeando esto durante meses. Todo ya está en marcha. ¿Planificando qué? ¿Exactamente? ¿Nuestro divorcio? ¿O el fraude? Observé su rostro con atención. Un destello de sorpresa cruzó sus rasgos antes de que su máscara regresara. Tan dramático. Siempre imaginando conspiraciones. Se acercó más. Esto es lo que va a pasar. Voy a llevarme a los niños hoy. Firmarás los papeles, dándome la custodia total. Yo me quedo con la casa, las cuentas, todo. Tomas lo que trajiste a este matrimonio, nada. Y si me niego, su risa me heló. Entonces le contaré a todos sobre tu colapso mental. Los delirios paranoicos, la medicación que has estado rechazando. Tengo al Dr. Marcus listo para testificar sobre tu inestabilidad. Mi cabeza dio vueltas. ¿Dr. Marcus? Nunca he conocido. Tu terapeuta durante el último año, según mis registros. Qué pena cómo su condición ha afectado su memoria. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Tus padres ya sospechan que algo no va bien contigo. ¿Recuerdas lo preocupados que estaban en la cena? Las piezas encajaron. La forma en que me había estado aislando de mis amigos, controlando las narrativas, sugiriendo sutilmente a los demás que no estaba del todo bien, construyendo su caso mientras yo había estado ciega a ello. No te saldrás con la tuya. Mi voz tembló cuando Emma y Ethan empujaron la puerta, sus pequeños rostros asustados. La expresión de David cambió instantáneamente a la de un esposo preocupado. Niños, agarren sus mochilas. Mamá está teniendo uno de sus episodios. No estoy teniendo un episodio. Me moví entre él y los niños, que ahora se aferraban a mis piernas. Un vecino al otro lado de la calle se detuvo mientras regaba las flores, observándonos con un interés no disimulado. David bajó la voz nuevamente. Un mes, Sara. Eso es lo que tienes para aceptar mis términos. Después de eso te destruiré de tal manera que los niños ni siquiera recordarán tu nombre. Se dirigió a su coche sin mirar atrás, la imagen perfecta de un hombre que se retira temporalmente de una situación irracional. Cuando su coche desapareció en la esquina, Emma me miró. Mami, ¿por qué quiere papá llevarnos? No tenía ninguna respuesta que no los aterrorizara aún más. Solo la creciente certeza de que mi esposo no solo me estaba dejando, estaba ocultando algo que valía la pena destruirme para proteger. Para la mañana, el shock se había endurecido en algo más. Una claridad fría que nunca había experimentado. Llamé a Janet Pork, una abogada de familia con la que había hecho prácticas durante la Facultad de Derecho, y conseguí la primera cita disponible. Ha estado construyendo un caso en tu contra durante meses, dijo Janet, después de que le expliqué todo, su oficina sintiéndose a la vez segura y sofocante. Los problemas de salud mental fabricados, el aislamiento de tu sistema de apoyo. Es de manual. ¿Puede llevarse a mis hijos? Mi voz se quebró. La expresión de Janet era sombría. Con los recursos a su disposición, es posible. Contratará a los mejores abogados. Si realmente ha falsificado registros de salud mental, ella dudó. Sara, ¿encontraste algo concreto sobre posibles irregularidades financieras? Cuentas extranjeras, transferencias que no tenían sentido, una conexión con alguien involucrado en fraude de valores. Eso podría ser una ventaja, pero necesitamos pruebas. Y rápido.
Se inclinó hacia adelante. Ve a casa. Reúne cualquier documentación que puedas encontrar. Registros financieros, comunicaciones, cualquier cosa sospechosa. Salí de su oficina con un plan y encontré mi primer obstáculo de inmediato. Mis tarjetas de crédito fueron rechazadas. En el banco, descubrí que todas nuestras cuentas conjuntas habían sido restringidas. No podía retirar nada sin la cofirma de David. Se había movido más rápido de lo que anticipé. Cuando finalmente llegué a casa, el coche de mis padres estaba en la entrada. Me cayó el estómago. Ahí estás. Mi madre me abrazó, la preocupación grabada en su rostro. David nos llamó. Está tan preocupado por ti, cariño. Mi padre se quedó de pie de manera incómoda en nuestra sala de estar. Dijo que has estado luchando. Alucinaciones, paranoia. ¿Por qué no nos lo dijiste? La traición se sintió como un golpe físico. Ninguna de eso es verdad. Te está mintiendo. Su mirada intercambiada me lo dijo todo. Creían en él, no en mí. Lo hemos invertido todo en la empresa de David, dijo mi padre en voz baja. Nuestra jubilación, tu futura herencia. Es familia, Sara. El hielo inundó mis venas. ¿Cuánto? Todo. Mi madre me apretó la mano. Los retornos han sido notables. Finalmente haremos ese crucero mundial el próximo año. Luché por mantener mi expresión neutral mientras mi mente corría. David no solo me había estado manipulando, mis padres también estaban enredados financieramente. Si su negocio era fraudulento, ellos perderían todo. Después de que se fueron, prometiendo revisar cómo estaba diariamente, busqué en la casa de manera sistemática, buscando cualquier cosa que David pudiera haber pasado por alto. La mayoría de los archivos habían desaparecido de su oficina en casa. La contraseña de su computadora había sido cambiada. Me encontré mirando fotos familiares, preguntándome si alguna vez había sido real. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Melissa, una mamá de la clase de Emma. Escuché sobre la situación. Si necesitas hablar, el mensaje terminó ahí, ambiguo. ¿Cuántos más había alcanzado David? ¿Qué les había dicho exactamente? Esa noche, después de acostar a los niños, encontré un viejo directorio de la Facultad de Derecho y llamé a Adrien Wang, que ahora trabaja para la SEC. Habíamos sido compañeros de estudio, pero habíamos perdido el contacto después de graduarnos. Sarah Parker, dijo con calidez. Ha pasado una eternidad. Necesito tu consejo, dije con cuidado. Hipotéticamente, si alguien descubriera un posible fraude de valores, ¿cuáles serían los canales adecuados para reportarlo? Una pausa. Hipotéticamente, esa persona debería reunir la mayor cantidad de documentación posible antes de acercarse a la SEC. Hipotéticamente, tales casos son difíciles de probar sin evidencia sustancial. Y si la propia familia de esa persona pudiera estar implicada, otra pausa. Deberían consultar a un abogado especializado en protecciones para denunciantes. Después de colgar, revisé a los niños. Emma estaba despierta, mirando al techo. ¿Papá viene a casa?, susurró. No esta noche, cariño. Él se llevó al señor Botones. Su voz tembló. El señor Buttons era su conejo de peluche favorito, el que había dormido con ella desde la infancia. ¿Cuándo lo tomó?, pregunté, de repente alerta. Ayer. Dijo que lo guardaría para cuando visite a la abuela. David nunca había mostrado interés en los juguetes de los niños antes. ¿Por qué llevarse un peluche? Después de que Emma finalmente se quedó dormida, busqué en la habitación de Ethan, examinando su animal de peluche similar, un elefante llamado Trunk. Nada inusual. Entonces noté que la costura del maletero estaba ligeramente abierta en la parte trasera. Dentro, mis dedos tocaron algo duro, una pequeña memoria USB, deliberadamente escondida. Mis manos temblaron mientras lo conectaba a mi viejo portátil personal, el que David no sabía que había guardado en una caja de recuerdos de la Facultad de Derecho. La unidad contenía cientos de archivos, hojas de cálculo, extractos bancarios, información de inversores, 2 juegos de libros, uno para clientes y reguladores, otro mostrando el estado real de Parker Financial Solutions. Los documentos que parecían legítimos mostraban un crecimiento espectacular, retornos consistentes y una base de clientes en expansión. Los registros ocultos contaban otra historia: dinero movido entre cuentas, retornos pagados con los depósitos de nuevos inversores en lugar de ganancias reales. Un esquema Ponzi clásico, meticulosamente documentado. Y allí, en una carpeta etiquetada como familia, estaban las cuentas de mis padres,
Sus ahorros de toda la vida, más de $2 millones, existían solo en papel. El dinero real había sido transferido a cuentas en las Islas Caimán hace meses. Cerré la laptop, con el corazón latiendo con fuerza. Mi esposo no solo se estaba divorciando de mí. Él se estaba preparando para desaparecer con millones en fondos robados, incluyendo todo lo que mis padres poseían. La semana siguiente se desarrolló como una partida de ajedrez estratégica. David solicitó la custodia de emergencia, alegando que yo estaba experimentando episodios psiquiátricos que ponían en peligro a los niños. La orden temporal le otorgó visitas 3 días a la semana mientras mantenía nuestra custodia compartida hasta la audiencia. Cada entrega se convirtió en una actuación donde yo luchaba por parecer estable y cooperativa, mientras él interpretaba al esposo preocupado y paciente. «Te ves mejor hoy», decía en voz alta mientras los vecinos pasaban por casualidad. «¿Tomaste tu medicación?» Sonreí e ignoré el cebo, enfocándome en cambio en memorizar detalles. ¿Quién visitó su nuevo apartamento? ¿Qué archivos llevaba? Cualquier fragmento de conversación que pudiera escuchar. Cada noche, después de regresar con los niños, documentaba todo en mi computadora portátil personal, construyendo mi caso metódicamente. Los niños se volvieron más callados, más observadores. Emma dejó de jugar con sus amigos, prefiriendo quedarse cerca de mí. Ethan tuvo pesadillas. Sus maestros llamaron, preocupados por los cambios de comportamiento. El retiro de Emma, la repentina agresividad de Ethan en el patio de recreo. Los niños perciben la tensión, explicó su consejero con suavidad durante una sesión de emergencia. Están absorbiendo tu estrés, incluso cuando piensas que lo estás ocultando. Esa noche, los sostuve a ambos mientras dormían, sus pequeños cuerpos finalmente relajados en la inconsciencia. Voy a arreglar esto, susurré, una promesa para ellos y para mí. Llamé a mis padres a la mañana siguiente, invitándolos a cenar sin que David lo supiera. Llegaron luciendo incómodos, intercambiando miradas cargadas de preocupaciones no expresadas. «Necesito mostrarles algo», dije después de que los niños se fueron a la cama. Les expliqué cuidadosamente lo que había descubierto sobre el negocio de David, mostrándoles versiones sanitizadas de los documentos que no me implicarían en su eliminación. El rostro de mi padre se descoloró. «Esto no puede ser correcto». David nos mostró los estados trimestrales el mes pasado. «Esos estados financieros fueron falsificados», dije suavemente. Como las historias sobre mi salud mental, mi madre empezó a llorar. «Pero nuestros depósitos para el crucero, el nuevo condominio en el que pusimos dinero, todo pagado con el dinero de otros inversores. Dinero que en realidad no existe en las cuentas. ¿Por qué haría esto con nosotros?» «¿A ti?» La voz de mi padre se quebró. «Lo tratamos como a un hijo». La pregunta quedó en el aire, imposible de responder. El David que conocían, el David que pensé que había casado, nunca había existido. Su devastación endureció mi determinación. Esto ya no se trataba solo de salvar mi reputación o incluso de proteger a mis hijos. Docenas de familias se verían arruinadas financieramente cuando el plan de David inevitablemente colapsara. Al día siguiente, llamé a 3 clientes de inversión cuyos datos de contacto había memorizado en eventos de la empresa. Coloqué mis preguntas con cuidado. ¿Habían intentado retirar fondos recientemente? ¿Hubo algún retraso? ¿Había sugerido David reinvertir en lugar de retirar? 2 me ignoraron, claramente habiendo recibido las advertencias de David sobre mi condición. Pero la tercera, Eleanor Blackwood, una jubilada recientemente viuda, dijo que el momento del mercado era incorrecto para la liquidación, confió ella. Que debería esperar otro trimestre. ¿Hay algo mal, Sara? Solo estoy haciendo un poco de planificación financiera personal, le aseguré. Nada de qué preocuparse, pero había mucho de qué preocuparse. La vacilación de Eleanor confirmó mi sospecha. David estaba retrasando los retiros, la señal clásica de que un esquema Ponzi comenzaba a colapsar. Esa tarde, la asistente de David, Megan, me llamó, algo que nunca había hecho antes. «No puedo hablar mucho», dijo, con la voz en un susurro. «Solo quería decir que he renunciado. Y, ten cuidado, hay cosas que están pasando que no están bien». «¿Qué tipo de cosas, Megan?», presioné. «He dicho demasiado. Ha estado destruyendo documentos toda la semana, moviendo clientes a su cartera privada. Solo cuídate». Ella colgó abruptamente. Al día siguiente, un mensajero entregó una oferta de acuerdo revisada del abogado de David. Me quedé sin aliento al leer los términos,
podría mantener la custodia principal si renunciaba a todas las reclamaciones financieras y firmaba un amplio acuerdo de confidencialidad que cubriera todos los aspectos de nuestro matrimonio y los negocios de David. Janet Burke, mi abogada, fue directa. Él está tratando de silenciarte. Este NDA te impediría discutir su negocio con nadie, incluidas las autoridades regulatorias. ¿Por qué ofrecerme a los niños ahora? Ha estado construyendo su caso en mi contra durante meses, porque algo lo ha asustado. Está acelerando su cronograma. Rechacé la oferta a través de Janet, proponiendo una división más equitativa sin el NDA. La respuesta de David llegó en cuestión de horas. Retiró todas las ofertas y exigió la custodia total y los bienes, tal como se había indicado originalmente. El trabajo de investigación consumió mis noches después de que los niños se dormían. Documenté sistemáticamente las transferencias, identifiqué patrones en los falsos retornos y compilé una lista de inversores, de memoria y de los archivos del pendrive. La imagen que surgió fue asombrosa. Más de $50 millones efectivamente desaparecidos, despojados a través de un laberinto de empresas ficticias y cuentas offshore. Emma me encontró dormido en la mesa de la cocina una mañana, con impresiones esparcidas a mi alrededor. ¿Son estos los números de papá?, preguntó, señalando con su pequeño dedo una hoja de cálculo. Recogí los papeles rápidamente. Solo un poco de trabajo, cariño. Cosas de adulto. Ella estudió mi rostro con una percepción inquietante. Es por eso que papá sacó su computadora especial del sótano. Mi corazón se detuvo. ¿Qué computadora especial? El que está detrás del estante de vino. Vino y lo recogió la semana pasada mientras tú hacías la compra. Dijo que era nuestro secreto. Una segunda computadora, una de la que nunca había oído hablar. Abracé a Emma con fuerza, agradeciéndole mientras ocultaba mis pensamientos acelerados. Esa tarde examiné cuidadosamente el área de almacenamiento del sótano. Detrás de donde había estado el estante de vino, había una pequeña caja fuerte que nunca había notado, ahora colgando abierta y vacía. Pero atascado detrás de él había un sobre arrugado que había caído sin ser notado. Dentro, un recibo para una caja de seguridad en First Merchants Bank. La fecha del juicio se acercaba a solo 10 días. David se volvió cada vez más impredecible, alternando entre ofensivas de encanto donde sugería la reconciliación por el bien de los niños y amenazas veladas sobre lo que sucedería si impugnaba los términos del divorcio. Durante un intercambio de custodia, llegó con un mortón inexplicable oscureciendo su mejilla. Tu papá se cayó, les dijo a los niños confundidos antes de que yo pudiera hablar. Más tarde, lo escuché por teléfono en mi entrada. Ella se está volviendo violenta. Sí, documenta todo. Otra fabricación para su caso contra mí. Otro giro del cuchillo. Esa tarde, mi tarjeta de crédito fue rechazada en el supermercado, la única cuenta personal a la que David no debería haber podido acceder. El banco confirmó que alguien que decía ser yo había cerrado la cuenta esa mañana. Estaba cortando sistemáticamente mis recursos, aislándome financiera y socialmente. 3 amigos más me contactaron con preocupaciones sobre mi condición, cada conversación revelando diferentes rumores que David había difundido. Me estaba quedando sin tiempo y opciones cuando David, inesperadamente, solicitó una reunión privada, sin abogados. Me preocupa cómo esto está afectando a los niños, dijo, con una voz impregnada de sinceridad, ensayada mientras nos sentábamos en una cafetería lejos de nuestro vecindario. Quizás podamos llegar a un acuerdo. ¿Qué estás proponiendo?, pregunté de manera neutral. Puedes mantener la custodia física principal. Sus ojos nunca se apartaron de mi cara, estudiando mi reacción. Proporcionaré un apoyo generoso. Todo lo que necesitas hacer es firmar la cesión de los activos financieros y aceptar nunca discutir mis negocios con nadie. Deslizó un documento por la mesa. Un simple acuerdo de confidencialidad. ¿Por qué este cambio repentino de opinión? No soy un monstruo, Sara. Nunca quise separar a los niños de su madre. La mentira flotaba entre nosotros. Esto no era compasión, esto era desesperación. Algo había cambiado en su cálculo. Eché un vistazo al documento notando sus restricciones exhaustivas. Se me prohibiría legalmente discutir Parker Financial con nadie, incluidas las autoridades, bajo pena de perder la custodia y pagar daños sustanciales. Necesitaré pensarlo, dije, doblando el papel con cuidado. La sonrisa de David se tensó. No pienses demasiado.
Esta oferta expira en 48 horas. Después de eso, procederemos a la corte, y te prometo que nunca volverás a ver a los niños. Mientras se alejaba, mi teléfono emitió un pitido con una alerta de noticias que había configurado para el nombre de David. Una pequeña firma de inversión regional similar a Parker Financial había sido recientemente allanada por las autoridades federales por sospecha de fraude. Las paredes se estaban cerrando sobre operaciones como la de David. Esa noche, recibí una llamada inesperada de un número oculto. ¿Es esta Sarah Parker?, preguntó una voz masculina. ¿Quién pregunta? Alguien que lo perdió todo a manos de tu esposo hace 5 años, cuando operaba como Daniel Peters en Boston. Mi sangre se heló. ¿Qué dijiste? Tu esposo ya ha hecho esto antes. Diferente nombre, diferente ciudad, mismo esquema. Lo he estado rastreando desde que desapareció con nuestro dinero. El interlocutor hizo una pausa. Está planeando huir. Después de colgar, busqué de inmediato en línea fraude de inversión de Daniel Peters en Boston. Nada apareció. O el que llamó estaba mintiendo, o David había enterrado su pasado con éxito. Con las manos temblorosas, volví a llamar a Adrienne en la SEC. Necesito avanzar, dije cuando ella contestó. Ya no hipotéticamente. Ven a mi oficina mañana, respondió ella sin dudar. Trae todo lo que tengas. Pasé la noche haciendo copias de todas mis pruebas. Un juego para la SEC, otro escondido donde ni siquiera David pensaría en buscar, dentro del forro de la vieja manta de bebé de Emma, guardada en una caja de recuerdo. Al amanecer, revisé los pasaportes de los niños por costumbre, y descubrí que faltaban de nuestra caja fuerte. También faltaban sus certificados de nacimiento. Cuando dejé a Emma y Ethan en la escuela esa mañana, los abracé más tiempo de lo habitual, conteniendo las lágrimas. Os quiero a los dos, más que a nada en el mundo, susurró. ¿Más que lo hace papá?, Ethan preguntó inocentemente. Emma observó mi rostro con esos ojos comprensivos. Mami va a arreglar las cosas, le dijo a su hermano con total confianza. ¿Verdad que sí, mamá? Sí, prometí, maravillándome de su fe en mí. Voy a arreglarlo todo. Lo que no pude decirles era que su padre había reservado boletos de ida a Gran Caimán, para los 3, saliendo el día después de nuestra comparecencia judicial programada. La reunión de la SEC duró 4 horas. Proporcioné todo lo que tenía: los registros financieros, el patrón de inversiones y retiros, la lista de clientes afectados. Adrienne y su colega, un hombre serio llamado director Kaplan, hicieron preguntas metódicas que respondí lo más a fondo posible. Esto es convincente, dijo finalmente el director Kaplan, pero sin acceso a los libros oficiales o el testimonio de alguien dentro de la operación, es tu palabra contra la suya. El pendrive ayuda, pero necesitamos más. Necesitamos movernos con cuidado, añadió Adrienne, viendo mi angustia. Si se entera de una investigación antes de que tengamos suficientes pruebas, podría acelerar sus planes. Ya los ha acelerado, dije mostrándoles la información del vuelo que había descubierto. Está sacando a mis hijos del país en 9 días. Se intercambiaron miradas. No podemos detener a un padre de viajar con sus hijos sin la intervención del tribunal, dijo Kaplan con cuidado. Y una investigación de fraude lleva tiempo, generalmente meses. No tengo meses, apenas tengo días. Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantenerme compuesta. Adrienne tocó mi brazo. Podría haber otro enfoque. Si él cree que estás cumpliendo con sus demandas, podría descuidarse. ¿Te refieres a que lo dejemos pensar que está ganando? Ella asintió. Mientras construimos nuestro caso tras bambalinas. Y así comenzó la actuación más difícil de mi vida. Esa noche contacté a David, diciéndole que aceptaría su oferta de acuerdo con algunas modificaciones menores. Su sorpresa rápidamente se convirtió en autosuficiencia mientras le explicaba que solo quería que esta pesadilla terminara. Sabía que eventualmente serías razonable, dijo con la satisfacción evidente en su voz. Nos reuniremos mañana para firmar la documentación preliminar. Al día siguiente, me senté en la oficina de su abogado, la imagen de la derrota, hombros caídos, mirada baja, voz apagada. Firmé el acuerdo modificado que le daba a David el control de todos los activos financieros mientras me otorgaba la custodia principal de los niños. «Estás haciendo lo correcto», me aseguró su abogada, con una expresión casi comprensiva. El señor Parker ha sido extremadamente generoso dadas las circunstancias. David apenas pudo contener su triunfo mientras salíamos.
Siempre te dije que proveería para los niños, dijo lo suficientemente alto para que la recepcionista lo oyera. No soy el villano que intentaste hacerme. Durante los siguientes 5 días, continué con la farsa, cooperando con cada solicitud, mientras trabajaba en secreto con la SEC. Descubrí documentos financieros seleccionados que David había solicitado y los entregué, reteniendo cuidadosamente las pruebas más incriminatorias. Facilité sus conversaciones con los niños mientras grababa todo lo legalmente permitido. Hice como si no notara cuando él sacaba más cosas de la casa durante sus visitas. Mientras tanto, me reconecté con mis padres a diario, reconstruyendo su confianza a medida que gradualmente aceptaban la verdad sobre David. Su ira y vergüenza por haber sido engañados se transformaron en determinación para ayudarme a proteger a sus nietos. Parecía tan perfecto, dijo mi madre entre lágrimas durante una conversación. Como todos nos perdimos esto, porque él quería que lo hiciéramos, respondí, con la comprensión finalmente asentándose sobre mí. Nos estudió, aprendió lo que queríamos ver y se convirtió en esa persona. La investigación de la SEC avanzó en silencio. Adrián me mantuvo informado sobre su cuidadoso enfoque hacia otros inversores, las citaciones que se estaban preparando, la coordinación con los fiscales federales. Pero el cronograma seguía preocupantemente retrasado respecto a la partida planificada de David. 6 días antes de nuestra fecha final en el tribunal, descubrí la verdadera magnitud del fraude de David a través de una fuente inesperada. Megan, su ex-asistente, se puso en contacto conmigo a través de una dirección de correo electrónico temporal. Te estoy enviando algo, decía su mensaje. No puedo involucrarme oficialmente. Firmé un NDA y él sabe dónde viven mis padres, pero esto debería ayudar. Adjunto había una lista de clientes 3 veces más larga que la que había compilado, con información detallada sobre inversiones que databan de hace 5 años. El total de los fondos desaparecidos no eran 50 millones como había estimado, sino más de 80 millones de dólares. Le envié todo a Adrián de inmediato, con las manos temblando. David no solo había estado robando a los clientes actuales, había estado operando su esquema mucho más tiempo del que nadie se había dado cuenta. Esa tarde, David llamó, su voz inusualmente tensa. Necesitamos adelantar la firma final. Mañana, no la próxima semana. ¿Por qué? Estábamos de acuerdo. Los planes cambian, espetó, luego forzó un tono más calmado. Tengo una oportunidad de negocio que requiere que viaje. Cuanto antes finalicemos esto, antes podremos avanzar todo. Se me heló el estómago. ¿Qué pasa con la fecha de la corte? Mi abogado se encargará de eso. Esté en el banco mañana a las 10. Firmaremos todo, transferiremos los activos y habremos terminado. Mi mente corría. Los niños se quedarán contigo hasta que regrese de mi viaje como acordamos. Su voz se suavizó artificialmente. Esto es mejor para todos, Sara. Un corte limpio. Después de colgar, llamé inmediatamente a Adrián. Está adelantando su cronograma. Tomorrow, no estamos listos, dijo ella, con la frustración evidente. Las órdenes aún están siendo procesadas. Necesitamos al menos 3 días más. No tenemos 3 días. Está planeando transferir todo mañana y luego desaparecer. Hubo una larga pausa. Podría haber una manera, dijo finalmente, pero es arriesgado. Por ti y por nuestro caso. Haré lo que sea. Necesitamos que reconozca explícitamente el fraude. Una confesión, esencialmente. Con eso podríamos obtener órdenes de emergencia. ¿Cómo se supone que voy a conseguir eso? Nunca me han admitido nada. La gente confiesa por diferentes razones, Sara. A veces para presumir. A veces porque piensan que ya no importa. Si él cree que estás completamente derrotado, que el trato está hecho, entendí de inmediato. Quizás quiera que sepa que me venció. Realmente me venció. Exactamente. Pero grabarlo sin su consentimiento podría crear problemas de admisibilidad. Pensé en los pasaportes de los niños, ya en posesión de David, de los ojos solemnes de Emma mirándome, confiando en que arreglaría las cosas, de la devastación de mis padres, de Eleanor Blackwood y docenas de otros que perderían todo. Encontraré una manera, prometí. Esa noche preparé a los niños para la visita regular de su padre con especial cuidado. Ayudé a Emma a empacar a Mr. Buttons, recién lavado y reparado. Le recordé a Ethan que compartiera su nuevo dibujo con papá. Los abracé a los dos extra largo en la puerta. ¿Recuerdas nuestro juego especial?
Le susurré a Emma mientras el coche de David entraba en el camino de entrada. El que le preguntas a papá sobre su gran viaje. Ella sintió solemnemente. A los 7 años, entendía mucho más de lo que cualquier niño debería tener que entender. Mientras David se alejaba con ellos, regresé a la casa tranquila y completé mis preparativos. Preparé mi atuendo más conservador para la reunión del banco de mañana. Respaldé todas mis pruebas en múltiples ubicaciones. Memoricé los puntos clave que Adrien necesitaba capturar en cualquier confesión. Entonces hice algo que no había hecho en años. Oré, no para ganar ni para vengarme, sino simplemente por protección, por mis hijos, por los demás a quienes David había victimizado, incluso en alguna pequeña medida por el hombre que una vez amé, cuya alma se había torcido tanto por la avaricia. Mi teléfono vibró con un mensaje entrante de un número desconocido. Target está moviendo todos los activos al extranjero mañana. Recibirá la transferencia entrante en la sucursal de Gran Caimán. Planes de regresar por los niños el jueves, luego desaparecer permanentemente. Prepárate. ¿Quién me estaba ayudando desde las sombras? ¿El misterioso llamador que dice ser una víctima anterior? ¿Alguien dentro de la operación de David? No importaba. El mensaje solo confirmó lo que ya sospechaba. Mañana decidiría todo. David creía que estaba completamente derrotado, rindiendo todo lo valioso sin luchar. Su victoria estaba tan cerca que podía saborearla. Lo que él no sabía era que finalmente había dejado de jugar su juego y había empezado a jugar el mío. El pulido suelo de mármol del banco reflejaba la luz del sol de la mañana cuando entré exactamente a las 10 en punto. David ya estaba esperando en la sala privada de clientes, con su abogado a su lado. Su sonrisa vaciló ligeramente al verme sola. ¿Dónde está tu abogado?, preguntó. No podía pagarla más, respondí en voz baja. Has congelado todas mis cuentas. ¿Recuerdas? Su sonrisa volvió, más amplia ahora. Esto no tomará mucho tiempo. Solo algunas firmas y transferencias de fondos para finalizar nuestro acuerdo. El gerente del banco se unió a nosotros, trayendo la documentación necesaria para transferir la propiedad de nuestras cuentas e inversiones. Mi mano temblaba auténticamente mientras firmaba cada documento, viendo cómo nuestros bienes conjuntos se convertían en la única propiedad de David. Ahora para las transferencias, instruyó David al gerente. Necesito transferir estos fondos a estas cuentas de inmediato. Me pasó una lista de números de cuenta que reconocí de los registros fraudulentos. El paso final en su acto de desaparición. Antes de continuar, dije con cuidado, me gustaría tener un momento a solas con mi esposo, para discutir los arreglos para los niños. El gerente y los abogados salieron, cerrando la puerta de vidrio detrás de ellos. La expresión de David se endureció al instante. No hay nada que discutir. Has firmado todo. El trato está hecho. Respiré hondo. Sé sobre Daniel Peters. Sus ojos se entrecerraron casi imperceptiblemente. ¿Quién? Tu nombre en Boston, antes de que vinieras aquí y te convirtieras en David Parker. Un destello de algo, sorpresa, ira, cálculo, cruzó su rostro antes de desaparecer. Has estado viendo demasiados thrillers, Sara. El estrés está afectando tu imaginación. Emma mencionó tu viaje especial. ¿Cuándo planeas llevar a mis hijos a las Islas Caimán? Eso le tocó más de cerca. Su mandíbula se tensó. Te estás volviendo paranoico otra vez. Por eso necesitaba la custodia. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. La memoria USB en el señor Battens. El segundo juego de libros. Las cuentas offshore. Sé todo, David. Por un momento, su máscara se deslizó completamente. La rabia, fría y calculadora, se reflejó en sus ojos. Entonces, notablemente, se rió. Siempre el abogado de corazón, dijo, bajando su voz a un susurro casi inaudible. Recopilando pruebas, construyendo un caso. Pero no importa lo que sepas, es demasiado tarde. ¿Siempre planeaste robarnos? ¿De mis padres? ¿O fue solo un bonus? Se encogió de hombros, relajándose en su silla. Tus padres lo hicieron increíblemente fácil. Tan desesperados por creer en retornos garantizados que desafiaban la lógica del mercado, igual que todos los demás. Mi estómago se revolvió ante su desprecio casual por el daño que había causado. ¿Y yo? ¿Era real alguna de esas cosas? Fuiste conveniente, dijo simplemente. Una abogada respetada de una buena familia, dejando su carrera para apoyar el negocio de su esposo. Tu credibilidad se convirtió en mi credibilidad.
Tus conexiones se convirtieron en mi lista de inversores y ahora simplemente desaparecerás con el dinero de todos. Comenzar de nuevo en otro lugar con un nuevo nombre. Su sonrisa regresó, fríamente triunfante. Para esta hora mañana estas cuentas estarán vacías. El dinero será irrecuperable a través de una docena de empresas ficticias. Los inversores pasarán años en los tribunales sin obtener nada. Tus padres perderán su casa, su jubilación, todo. Sin Clinin más cerca, y no hay absolutamente nada que puedas hacer al respecto. Has renunciado a tu derecho de incluso discutir mis asuntos comerciales con nadie. Los niños se unirán a mí para unas vacaciones la próxima semana, una de la que nunca regresarán. Sus ojos brillaron. Nunca los volverás a ver, Sara. Considéralo el precio de tu continua interferencia. La gerente del banco golpeó el cristal, indicando que estaba lista para proceder con las transferencias. David se puso de pie, enderezándose la corbata. ¿Hemos terminado con nuestra discusión?, preguntó en voz alta, para beneficio de los que miraban a través del cristal. Asentí, pareciendo derrotada. Sí, hemos terminado. Cuando el gerente volvió a entrar, alcancé mi teléfono y envié un solo mensaje. Ahora, las puertas de cristal de la sala privada de clientes se abrieron de golpe. Los agentes federales irrumpieron, mostrando sus placas y con órdenes en mano. David Parker, estás arrestado por fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero, anunció el agente principal. El rostro de David se contorsionó de shock, luego de rabia al comprender la situación. Me tendiste una trampa, Mrs. No, David, tú te lo hiciste. Mientras los agentes lo esposaban, el director Kaplan se acercó al atónito gerente del banco. Estas cuentas están ahora congeladas a la espera de la investigación. No se permiten transferencias dentro o fuera. David luchó contra las ataduras. Ella no puede testificar en mi contra. Ella firmó una NDA. No tiene prueba. Adrián dio un paso adelante desde detrás de los agentes. En realidad, tenemos una extensa documentación del fraude. Y en cuanto al NDA, ella sonrió con desdén. Los acuerdos de confidencialidad no pueden prohibir legalmente informar sobre actividades delictivas a las autoridades. Nunca podrás probar nada, gruñó David mientras lo llevaban. Los registros reales se han ido, pero yo sabía lo contrario. La documentación completa que Megan había proporcionado, la evidencia del pendrive, el testimonio de otras víctimas, sería suficiente. A medida que el caos se calmaba, me senté solo en la sala privada para clientes, emociones arrollándome, alivio, vindicación, agotamiento y un duelo inesperado por la vida y el amor en los que había creído y que en realidad nunca habían existido. Mi teléfono vibró con una llamada entrante de mis padres. Era hora de decirles que había terminado. O eso pensé. Las siguientes 48 horas pasaron en un torbellino de declaraciones, entrevistas y comparecencias en el tribunal. A David se le negó la fianza debido al riesgo de fuga, los boletos de ida a Gran Caimán, siendo una evidencia particularmente condenatoria. La investigación por fraude se expandió rápidamente a medida que más inversores se presentaron, alentados por la noticia del arresto de David. Regresé a casa física y emocionalmente exhausta, pero por primera vez en meses, sin el aplastante peso del miedo. Los niños se quedaron con mis padres mientras yo lidiaba con las consecuencias inmediatas, protegidos de la atención mediática que el caso había comenzado a atraer. «Lo hiciste, mamá», dijo Emma durante nuestra llamada nocturna. «Lo arreglaste, justo como prometiste. Si tan solo fuera tan simple». Mientras David estaba bajo custodia, su abogado ya estaba presentando mociones para suprimir pruebas y cuestionando la legalidad de las grabaciones que había hecho. La investigación de la SEC estaba avanzando, pero los casos de fraude financiero eran notoriamente complejos y llevaban mucho tiempo. El dinero, incluidos los ahorros de toda la vida de mis padres, seguía en el limbo, gran parte de él potencialmente irrecuperable. Janet Borg llamó esa noche con noticias inquietantes. El juez está considerando una audiencia de modificación de fianza. El abogado de David está argumentando que el riesgo de fuga se ha mitigado ahora que se ha entregado su pasaporte. Tiene identificación falsa, le recordé. Ya lo ha hecho antes. Estamos enfatizando eso, pero sin pruebas concretas de su identidad anterior. Su voz se desvaneció. La incertidumbre me carcomía mientras preparaba la casa para el regreso de los niños.
Estaba colgando cortinas nuevas en la habitación de Emma, cuando sonó el timbre. Mi vecina Diane estaba en el porche, luciendo incómoda. He estado queriendo hablar contigo, dijo sin mirarme a los ojos. Debería haber dicho algo antes. Me entregó un pequeño cuaderno. Empecé a llevar un registro de las cosas que veía y oía. Cuando David venía a casa, ¿quién visitaba cuando tú no estabas aquí? Las discusiones. Ella dudó. ¿Cómo te hablaba cuando pensaba que nadie estaba escuchando? El cuaderno contenía meses de observaciones fechadas, las visitas inexplicables de David, las actividades nocturnas, las interacciones preocupantes con los niños. Diane había documentado todo con meticulosa atención al detalle. ¿Por qué hiciste esto?, pregunté, conmovido por su inesperado apoyo. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos. Mi ex marido era como el tuyo. No un criminal, solo cruel de maneras que nadie más podía ver. Reconocí las señales. Ella me apretó el brazo. Lo siento, no hice más. Después de que se fue, inmediatamente reenvié la información a Adrien y Janet. Más pruebas tanto para el caso de fraude como para la inevitable batalla por la custodia que seguiría. Estaba a punto de llamar a mis padres cuando sonó mi teléfono. Un mensaje automatizado de la cárcel del condado. David había salido bajo fianza. Mi sangre se heló mientras marcaba el número de Adrien. ¿Cómo es esto posible?, dijiste. Un juez diferente otorgó una fianza modificada esta tarde, explicó, con la frustración evidente en su voz. Monitoreo de tobillo, movimiento restringido, entrega de pasaportes. Condiciones estándar. Desaparecerá, dije con absoluta certeza. Ya lo ha hecho antes. Tenemos oficiales monitoreándolo. Sus cuentas están congeladas. No tiene a dónde ir. Pero yo sabía mejor. David siempre tenía contingencias. El misterioso interlocutor había dicho que lo había hecho antes. Desapareció con el dinero de los inversores. Cambió de identidad. Empezó de nuevo en otro lugar. No había encontrado ningún registro de Daniel Peters. Pero eso no significaba que el llamador estuviera equivocado. Probablemente significaba que David era muy bueno borrando su pasado. Esa noche tomé precauciones adicionales. Revisé todas las puertas y ventanas. Activé el sistema de seguridad que había instalado después de encontrar los papeles del divorcio. Llamé a mis padres, advirtiéndoles que estuvieran alerta, aunque traté de minimizar mis preocupaciones para no asustar a los niños. El sueño llegó de manera intermitente, interrumpido por cada pequeño sonido. Alrededor de las 3 de la mañana, finalmente caí en un sueño más profundo, solo para ser despertado por un estruendo proveniente de abajo. Con el corazón latiendo con fuerza, busqué mi teléfono para llamar al 911. La pantalla mostró una notificación, una alerta de seguridad indicando que la puerta trasera había sido forzada. Alguien estaba en la casa. Rápidamente cerré con llave la puerta de mi habitación y llamé a los servicios de emergencia, susurrando mi dirección y situación. Mientras esperaba una respuesta, otro estruendo sonó, más cerca ahora. Pasos en las escaleras. Sé que estás despierta, Sara. La voz de David, arrastrada y peligrosa, resonó a través de la puerta. Necesitamos hablar sobre lo que has hecho. La policía está en camino, grité, tratando de mantener la voz firme. Su risa no tenía humor. Siempre tan cuidadosa, tan preparada. Preparaste a los niños para la vida sin su madre. El pomo de la puerta sonó violentamente. Me has quitado todo, mi negocio, mi reputación. Su voz se volvió más baja. Ahora te voy a quitar todo. La madera alrededor de la cerradura comenzó a astillarse mientras el hombro de David se estrellaba contra ella repetidamente. En la distancia podía oír las sirenas acercándose, pero llegarían a tiempo. El marco de la puerta crujió con el siguiente impacto de David. Me eché hacia atrás, buscando desesperadamente cualquier cosa que pudiera usar para defenderme. La lámpara de la mesita de noche era demasiado ligera, la cómoda demasiado pesada para moverla rápidamente. Las sirenas se hacían más fuertes pero seguían demasiado distantes. ¿Crees que has ganado?, gritó David a través de la puerta astillada. No tienes ni idea de lo que soy capaz. Otro golpe, y la cerradura cedió. La puerta se abrió de golpe para revelar a David, desaliñado, con los ojos desorbitados, una versión casi irreconocible del hombre pulido con el que me había casado. El grillete electrónico aún parpadeaba en su pierna. Había violado las condiciones de la fianza solo por estar aquí.
¿Cómo eludiste el sistema de seguridad?, pregunté, tratando de ganar tiempo, de mantenerlo hablando hasta que llegara la ayuda. Sonrió, una expresión fría que nunca llegó a sus ojos. Lo instalé. ¿Recuerdas? Sé todos los códigos de anulación. Entró en la habitación. Así como conozco todas tus debilidades. La policía está casi aquí. Te estás complicando más las cosas. Peor, se rió amargamente. Me han congelado las cuentas. Confiscaron mis registros. Mis clientes están haciendo fila para testificar en mi contra. ¿Qué exactamente me queda por perder? Reconocí el cálculo peligroso en su expresión. Un hombre sin nada que perder era capaz de cualquier cosa. Las sirenas habían parado. ¿Ya estaban afuera? ¿Por qué nadie estaba rompiendo la puerta? Los niños, dije en voz baja. Aún tienes que pensar en ellos. Algo destelló en su rostro. No remordimiento, sino reconocimiento. Tienes razón. Sí tengo a los niños. Dio otro paso hacia mí. Y después de esta noche, necesitarán a su padre más que nunca. Pobres niños huérfanos de madre, traumatizados por encontrarte. No te saldrás con la tuya lastimándome. Hiriéndote, parecía casi divertido. Sara, no te voy a hacer daño. Te vas a hacer daño. De su bolsillo, sacó un pequeño frasco de pastillas, mi nombre en una receta que nunca había llenado. Depresión severa. Tendencias suicidas. Todo documentado por su terapeuta, el Dr. Marcus. Tal tragedia, pero no del todo inesperada dado tu estado mental. La realización me golpeó como un golpe físico. Había creado un rastro de documentos para exactamente este escenario. Mi suicidio tras un colapso mental. El plan de contingencia definitivo. Nadie lo creerá, dije, con más confianza de la que sentía. Todos lo creerán. Me he asegurado de eso. Tus padres, tus amigos, incluso tus vecinos, todos han visto tu deterioro. Todas esas llamadas preocupadas, preguntando por tu bienestar. Esos no eran solo para aislarte, eran para establecer un patrón. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. David no solo había estado construyendo un caso para el divorcio y la custodia, había estado sentando las bases para mi muerte. Y después de mi conveniente suicidio, tú te llevas a los niños y desapareces. Estaba ganando tiempo, pero también armando su plan. ¿Y qué pasa con los cargos de fraude? Las esposas muertas no cuentan historias. Sara, sin tu testimonio, el caso se debilita significativamente. Mi abogado argumentará persecución de un viudo en duelo. Mientras tanto, accedo a mis fondos de contingencia, que por cierto, nunca encontraste, y empiezo de nuevo en otro lugar. Fuera, podía escuchar movimiento en el porche delantero. La ayuda estaba aquí, pero David se interpuso entre yo y la puerta, con el frasco de pastillas extendido hacia mí. Podemos hacerlo de la manera fácil, dijo en voz baja. Toma las pastillas, escribe la nota que te dicto. Ve a dormir para siempre. Los niños nunca ven violencia. Recuerdan a su madre como problemática pero cariñosa. Y la parte difícil, su expresión se endureció. Estoy usando guantes. No hay evidencia de que alguna vez estuve aquí. El sistema de seguridad no mostrará ninguna brecha. Después de que termine, me tomo una pastilla yo mismo. Solo una, para que la ambulancia la extraiga de mi estómago cuando descubra tu cuerpo mañana. El esposo afligido que intentó salvar a su esposa. Mi mente corría a través de opciones, cada una peor que la anterior. La policía estaría entrando a la casa en cualquier momento, pero subirían inmediatamente. ¿Nos oiría? ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté, desesperada por mantenerlo hablando. No solo el fraude, todo, nuestro matrimonio, los niños. ¿Era real alguna de esas cosas? Algo cambió en su expresión. No se suavizó, sino que fue un tipo diferente de cálculo. Orgullo, quizás. La necesidad de ser reconocido por su brillantez. Fuiste perfecto, dijo casi reflexivamente. Familia respetable, antecedentes legales, inteligente pero confiada, la cobertura ideal para operaciones como la mía. Los niños, se encogió de hombros. Necesario para la imagen. Hombre de familia, líder comunitario, genio de las finanzas. Y Boston, antes de que te convirtieras en David Park, sus cejas se levantaron ligeramente. ¿Realmente encontraste algo? Impresionante. Dio otro paso más cerca. Daniel Peters fue descuidado, hizo enemigos.
David Parker aprendió de esos errores. ¿Cuántos más? ¿Cuántas identidades? ¿Cuántas familias? Una sonrisa fría. Serías mi tercera pérdida trágica. Ambas esposas anteriores fueron bastante cooperativas al final. Es asombroso lo que la gente hará cuando se dé cuenta de que es su única opción. Mi estómago se revolvió ante la admisión casual de múltiples asesinatos. Esto no era solo un fraude. Me enfrentaba a un asesino experimentado que ya lo había hecho antes y se había salido con la suya. Se oyeron pasos en las escaleras, finalmente venía ayuda. Pero podía ver en los ojos de David que él también lo había oído. Su expresión se endureció mientras se lanzaba hacia adelante, agarrando mi brazo y tirándome hacia él. Cambio de planes, siseó. Encontrarán resistencia. Me atacaste en tu estado delirante. Me defendí. Accidente trágico. Cuando sus manos se movieron hacia mi garganta, los entrenamientos de una clase de defensa personal que había tomado durante la facultad de Derecho volvieron a mí. De repente, dejé caer mi peso, desestabilizándolo, y luego golpeé su plexo solar con mi codo. Él jadeó, su agarre aflojándose lo suficiente para que pudiera zafarme. «Aquí arriba», grité hacia el pasillo. «¡Ayuda!». David se recuperó rápidamente, la rabia reemplazando al cálculo. Pequeño, se lanzó hacia adelante cuando la puerta del dormitorio se abrió de golpe, revelando no a policías, sino a Emma y Ethan, en pijama y con los ojos muy abiertos. «¿Papá?». La voz de Emma era pequeña, confundida. David se congeló, momentáneamente aturdido por su presencia. «Niños, vuelvan a su habitación. Mamá y yo estamos hablando». «Le estás haciendo daño», dijo Ethan, con el labio inferior temblando. «No, amigos, solo estamos jugando un juego». Los ojos de Emma se entrecerraron con la perfecta claridad de un niño. «Estás mintiendo, siempre estás mintiendo». Pasos pesados resonaron subiendo las escaleras detrás de ellos. «Policía, manos donde podamos verla». En ese momento congelado, con los oficiales inundando el pasillo, el rostro de David se transformó. La máscara cayó completamente, revelando al extraño que había debajo. Sus ojos se encontraron con los míos llenos de puro odio, antes de lanzarse hacia los niños. «Si no puedo tenerlos», me moví sin pensar, lanzándome entre él y los niños mientras los oficiales lo derribaban al suelo. Todos caímos en una confusión de extremidades y gritos. El dolor explotó en mi costado. ¿Había estado sosteniendo algo? Un cuchillo. El grito de Emma parecía venir de muy lejos mientras la oscuridad bordeaba mi visión. Fuertes manos me tiraron hacia atrás, voces haciendo preguntas que no podía procesar. El rostro de David, contorsionado por la rabia, luego resignación mientras los oficiales lo aseguraban. «Me atacó», lo escuché decir, su voz recuperando su tono razonable a pesar de las circunstancias. «Ha estado inestable durante meses. Pregúntale a cualquiera. Consulta con su médico». La sangre se extendió por mi camisón. Había logrado apuñalarme durante la lucha. Mientras los paramédicos entraban rápidamente, luché por mantenerme consciente, por pronunciar las palabras que importaban. «Ya lo ha hecho antes», le dije entre jadeos al oficial que estaba de rodillas a mi lado. «Boston. Daniel Peters. Esposas anteriores. No intente hablar, señora. La ayuda está. No, escucha. Ha matado antes. Revisa los registros de Boston». Él admitió todo. «Está todo grabado». La expresión del oficial cambió. «¿Grabado?». Con los dedos ensangrentados, señalé el reloj de la mesita de noche, la cámara de vigilancia que había instalado después de encontrar a Emma llorando en su habitación hace semanas. Había capturado todo: la confesión de David, su plan de asesinato, la admisión de asesinatos anteriores. La comprensión apareció en los ojos del oficial mientras los paramédicos me levantaban en una camilla. «Lo revisaremos de inmediato». Emma pasó por delante de un oficial para agarrar mi mano. «No nos dejes, mamá. No me voy a ninguna parte», prometí a través del dolor, manteniendo su mirada. «Estoy aquí, always». Por encima de su hombro, vi a David siendo llevado esposado, su fachada de confianza finalmente desmoronándose al darse cuenta de lo que había sucedido. Los planes cuidadosos, el meticuloso trabajo de base para mi suicidio, los asesinatos anteriores de los que se había salido con la suya, todo deshecho porque me había subestimado una vez más. Mientras me llevaban de la habitación, sus ojos se encontraron con los míos en un último intercambio.
En ese momento vi algo que nunca esperé. Miedo. Un miedo real en los ojos del hombre que había pasado años haciéndome sentir miedo. Se acabó, susurré tanto para mí misma como para los niños que sostenían mis manos. Finalmente ha terminado. 6 meses después, estaba en mi nueva oficina, organizando fotos familiares en el escritorio. Emma y Ethan sonreían desde un reciente viaje a la playa, sus rostros más despreocupados de lo que los había visto en mucho tiempo. Mis padres posaron junto a ellos, el brazo de mi padre protectivamente alrededor de los hombros de mi madre. Nuevos comienzos para todos nosotros. La pequeña práctica legal que había establecido se especializaba en ayudar a las víctimas de fraude a navegar el complejo proceso de recuperación. El letrero en la puerta decía simplemente: Sarah Parker, abogada, recuperación de fraude financiero. Un enfoque estrecho, pero uno que ahora entendía íntimamente. El juicio de David aún estaba a meses de distancia, pero los cargos se habían multiplicado a medida que los investigadores descubrieron la magnitud completa de sus crímenes. El caso sin resolver de Boston que involucraba a Daniel Peters había sido reabierto, con evidencia de ADN que vinculaba a David con la desaparición de su esposa anterior. Sus huellas dactilares coincidían con las encontradas en un coche abandonado que pertenecía a su primera víctima, una mujer que había cometido suicidio 15 años antes en Seattle, bajo circunstancias inquietantemente similares a lo que él había planeado para mí. El daño financiero fue sustancial. Muchos inversores, incluidos mis padres, solo recuperaron partes de sus inversiones. Las cuentas offshore resultaron difíciles de rastrear, con sumas significativas aún desaparecidas. Pero estábamos reconstruyendo. Mis padres se habían mudado a una casa más pequeña cerca de nosotros, encontrando una alegría inesperada en su vida simplificada y en su participación diaria con sus nietos. Los niños seguían asistiendo a terapia, trabajando el trauma de esa noche y las revelaciones sobre su padre. Emma a veces tenía pesadillas, pero menos que antes. Ethan hacía preguntas difíciles que respondía con la mayor honestidad posible, dentro de lo que permitían explicaciones adecuadas a su edad. Eran resilientes de maneras que me asombraban a diario. Mi propia recuperación había sido tanto física como emocional. La herida de cuchillo había sanado, dejando una cicatriz que a veces tiraba cuando alcanzaba estantes altos. Las heridas psicológicas tardaban más en sanar, pero estaba progresando. Aprender a confiar de nuevo, no solo en los demás, sino también en mi propio juicio. Un golpe en la puerta de mi oficina me sacó de mis pensamientos. Mi primera clienta oficial había llegado. Eleanor Blackwood, la viuda que había confirmado mis sospechas sobre las tácticas de dilación de David. No puedo agradecerte lo suficiente por aceptar mi caso, dijo mientras la recibía. Los abogados designados por el tribunal han estado abrumados. Es lo que hago ahora, respondí simplemente. Ayudar a las personas a recuperar lo que les fue robado, no solo dinero, aunque eso importaba. Dignidad, seguridad, confianza en sus propias percepciones. Todas las cosas que David había despojado sistemáticamente a sus víctimas. Esa noche, mientras los niños charlaban durante la cena sobre la escuela y los amigos, mi teléfono vibró con una notificación, un correo electrónico de la institución correccional donde David esperaba juicio. Había estado escribiendo regularmente, mensajes que normalmente borraba sin leer. Sus intentos de manipulación no habían terminado con su arresto. Este tenía un asunto diferente. Nunca lo encontrarás todo. Vacilé, luego lo borré sin abrirlo. Él seguía intentando mantener algo de control, para que yo siguiera reaccionando a él. Pero había aprendido la lección más importante de todas. Mi poder no venía de luchar contra él, sino de elegir mi propio camino hacia adelante. Mami, ¿me estás escuchando?, Emma preguntó, tirando de mi manga. Sonreí, volviendo completamente al momento, a lo que más importaba. Sí, cariño, estoy aquí. Ese es el final de la historia. Si fueras Sarah, habrías tenido el valor de enfrentarte a David como ella lo hizo. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si quieres más historias emocionantes como esta, pulsa el botón de suscribir. Luego haz clic para ver nuestra próxima historia inolvidable.